Muy buenos días, mis amados hermanos. Estoy aquí un día más. Yo soy la pastora profeta del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos, Giselle Rojas. Estaré en esta mañana de miércoles trayendo para todos ustedes una palabra de vida, como habíamos quedado que yo iba a hacer. Si el Señor nuestro Dios nos lo permite, en esta adorable mañana vamos a estar trayéndoles un tema de revelación profética, un tema que tiene que ver con escatología bíblica, que quiere decir la revelación de los tiempos finales. Vamos a hablar del ungido Moisés. Es una revelación preciosa, una revelación espectacular, que nos habla de la obra de Cristo con su pueblo a nivel mundial, con sus dos pueblos, porque son dos, aunque no se quiera reconocer. Y vamos a estar hablando hoy acerca de ese episodio en el que la serpiente, en el que un cayado, es decir, un bastón de pastor, el pastor Aarón y el pastor Moisés, se van a enfrentar a Faraón con una vara que va a ser transformada en serpiente. Y vamos a ver de qué forma la información que hay detrás de esta alegoría tiene que ver con los tiempos finales. Así que venga, vamos a darle paso al Espíritu Santo, porque esto es palabra del cielo, esto no es palabra terrenal, esto no es de libros, esto no es por estudio de universidades, esto es por poder del Espíritu Santo, que es el que revela y el que da las profundidades de su palabra, lo que realmente el pueblo necesita. Amado Padre Celestial, aquí estoy en tu presencia, Señor, con todas estas personas que me están viendo, amado Padre Celestial, para traer esta palabra de vida que tú has enviado. Yo soy, Padre, tu vaso. Como siempre voy a darte el lugar a ti, a cederte a ti, que eres el único, el protagonista, el que quita y nadie pone, el que pone y nadie quita, Señor. Vamos a darte entrada a ti, que lo necesitas, porque eres tú el que te roba siempre el espectáculo, Señor. El que tiene que venir a poner las cosas en su lugar. El que tiene que venir a darle a tu pueblo el alimento de vida para eternidad, Señor. Así que, amado Padre, aquí estoy lista para ser usada por ti, para esta palabra de revelación escatológica y profética profunda, Señor. Vamos a empezar en esta mañana con tu gloria, Señor, con tu venia, amado Padre Celestial. Amados hermanos, hablar de Moisés es hablar de un hombre que es un profeta. Al hablar de un profeta, en estos días estuvimos hablando y diciendo que desde Adán hasta Apocalipsis, o desde Adán hasta Malaquías, todos los profetas que aparecieron hablaron de Jesucristo y la obra con su pueblo. ¿Por qué decimos esto? Sabemos que Cristo era el segundo Adán. Espíritu que da vida, es una cosa que Primera de Corintios en su capítulo 15 nos lo deja establecido claramente. Tenemos también que Eva era figura de la iglesia y que esa historia que se manifestó en el Edén iba a exponer lo que iba a ser la obra de Cristo con esa iglesia que sacó de su costado en ese sueño profundo de la muerte al que fue sometido para, por la sangre y por el agua del bautismo, dar entrada a una esposa limpia e inmaculada en la bendición. Y que todo lo que pasó en el Edén era figura de la obra de Cristo. Pero todas las alegorías bíblicas incluían la de Noá con el arca del diluvio, donde nos dice Primera de Pedro en su capítulo 10, en su versículo 2, a partir de toda la obra, y en su capítulo 3, que el diluvio era símbolo del bautismo que ahora nos salva. Es decir, que este Noé que venía a darnos descanso de los trabajos y las obras de las manos de la tierra maldita que Dios maldijo, era símbolo del Cristo. Este arca de salvación era símbolo del Evangelio Santo, dentro del cual estaba el verdadero sacerdocio, el maná, donde los animales y los justos eran salvados por la fe. Entonces no estamos hablando de tonterías, estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Estamos hablando que el mismo Abraham, el patriarca, que fue llamado junto a su familia, de su parentela, para dejarlo todo, para caminar en el desierto hacia la fe, era símbolo del Cristo. De hecho, estas dos obras de Ismael y de Isaac, donde este último hijo también va a simbolizar el sacrificio del Cristo. Lo mismo que el patriarca Jacob y las 12 tribus de Israel. Todos los hombres de los que se hablaron en las profecías bíblicas, que son hijos de la promesa, simbolizarán al Cristo y la obra mundial de Dios a través de su pueblo. ¿Y qué pasa? ¿Que con Moisés va a ser distinto? Ahí tenemos a Moisés. ¿Cómo sabemos que Cristo dio entrada a todas las profecías? Y vamos a hablar de esto antes de entrar en la revelación, para que ustedes entiendan, no por palabra de hombre, sino por revelación del Espíritu, con conocimiento sobrenatural. ¿De qué va la Biblia? Porque aquí hay muchos que se han ido a Israel a hacerse máster, para hacerse más imbéciles, tomando en cuenta que Israel no ha aceptado que Cristo es el Mesías, que ha cumplido con todas las profecías bíblicas. Y eso es una blasfemia. Por eso Israel todavía no ha aceptado al Espíritu Santo.
Pero la iglesia, esa Nínive espiritual, ese Egipto espiritual, esa Babilonia espiritual, ¿cómo es posible? Si el Espíritu Santo abandonó el templo para irse donde nosotros, y nosotros tenemos el poder por la casa de José y de Efraín, ¿cómo es posible que os vayáis a Israel a estar buscando conocimiento natural si se supone que tienen que tener el poder espiritual? Estamos hablando de que Cristo, cuando aparece en Palestina, es perseguido junto a los niños, igual que pasaba con Moisés. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Los niños empezaron a ser perseguidos por Faraón, porque se sabía que venía el Mesías, y así mismo va a pasar con Cristo a través de Herodes. Excusen un segundo, que es que aquí está lloviendo y afecta mi garganta. Vaso frágil soy yo, mujer, al fin y al cabo. Ustedes me comprenden y me tendrán paciencia. La persecución de los ungidos, la persecución de los niños por Herodes. Cristo se presenta en Juan 6 como el maná que descendió del cielo. Primera de Corintios en su capítulo 10 te dice que ese pueblo que entró al desierto bebió de la roca, bebió del alimento, comió del alimento, y todo ese alimento, esa roca, era Cristo. Váyase usted a Primera de Corintios en su capítulo 10 y se va a enterar de que lo que ese pueblo vivió en el desierto era figura y sombra de lo que viviríamos nosotros en nuestro caminar con Cristo. Moisés se presenta ante Faraón como Dios. Aarón es el sumo sacerdote, el que está designado como sumo sacerdote representante de Aarón, porque era tartamudo. El profeta Isaías nos dice en su capítulo 28 que Dios hablaría al pueblo como lengua de tartamudo. Salacao, salacao, un poco aquí, un poco allí, para que fueran y cayeran de espaldas, enredados y presos. La lengua de tartamudo es el lenguaje angélico, son las lenguas espirituales. Moisés era figura del Cristo, quien iba a ser Dios para Faraón, porque este sistema faraónico, al igual que el sistema babilónico, los descendientes de Cam, de donde desciende Nimrod, el primer creador de Babel, que es la futura Babilonia, iba a ser el sistema que Dios iba a erigir a través de la cristiandad para darse a conocer en toda la tierra. Por eso dice Romanos en su capítulo 9 que Dios iba a dar a conocer a las naciones a través de Faraón. Porque Dios de una misma masa levanta vasos de ira y vasos de misericordia. Esta palabra la da Dios para que ustedes entiendan a dónde es que Dios está mostrando la alegoría en la que Él va a liberar a ese pueblo. Cuando se presenta Moisés para liberar al pueblo del yugo de Egipto, el pueblo acababa de salir de haber sido libertados por la alegoría de José. Este pueblo inmediatamente es esclavizado por un faraón que no conocía a Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Dios, cuando ya el pueblo está demasiado oprimido a causa del yugo de Faraón, que a quien Dios le dio todo el poder sobre su mismo pueblo, va a levantar a un ungido para liberarlos del yugo de Egipto. Resulta que es que la obra de Cristo, cuando llega a Palestina, va a dar cumplimiento a todos los profetas. El celibato de Cristo da cumplimiento a Jeremías, la entrada de Roma a invadir Jerusalén, a la entrada de Babilonia, sobre todos los reinos de la tierra. A la misma vez el profeta Isaías da testimonio de la venida del Mesías, rey del mundo, para lograr convertir a todas las naciones de la tierra de Belén. A su misma vez Él va a dar cumplimiento a esa Nínive espiritual de la que hablan Miqueas y Nahum. Esa alegoría de Jonás en esa conquista de Nínive, porque es que Dios iba a levantar un poder a través de Cristo por medio de la misma iglesia de Roma. Y ese poder iba a tener un tipo de líder terrenal como Faraón y como Nabucodonosor, rey de Egipto, y como el rey de Asiria o el rey de Tiro, comparados con el diablo. Y quiero que vayan entrando en producto de revelación profunda, para que vayan entendiendo qué es lo que simboliza esta vara convertida en serpiente en Éxodo número 7, en frente de Faraón, rey de Egipto. Esta esclavitud del pueblo en Egipto no es al azar. La figura del rey de Egipto, descendiente de Cam, era una nación que creía en dioses politeístas. Se creía que él era el descendiente de Amón-Ra, de Dios, y se le veneraba como un dios. Era el representante de Dios en la tierra.
Y en este reino faraónico de la descendencia de Cam, el hijo maldito en Canaán de la casa de Noé, es que Dios va a manifestar la obra de liberación que Él iba a llevar a cabo a través de Cristo, por medio de su ungido a lo largo de más de 2017 años. Porque todo lo que va a vivir Moisés, incluso su ascenso al Sinaí, su descenso más tarde, va a simbolizar la obra de Cristo progresiva a lo largo de 2017 años con este pueblo que, según Primera de Corintios en su capítulo 10, habría de caminar con Cristo hacia la salvación que era símbolo de la tierra prometida. Ese desierto al que entra el creyente, como dice Lucas en su capítulo 4 y Mateos en su capítulo 4, al que tú entras cuando el Espíritu Santo desciende en el bautismo, para ser tentado por el diablo, esa serpiente a través de la cual Dios iba a llevar a cabo la obra mundial, habiendo leudado la masa para poder llevar a cabo este proceso de conversión y de trillado de toda la tierra. Por eso es que Romanos 1 dice que Él se iba a dar a conocer a las naciones a través de Faraón, rey de Egipto. Por eso es que Ezequiel en su capítulo 29, 30, 31 y 32 te habla de este cocodrilo que Él iba a plantar en su Edén. Por eso es que se habla de un sistema apóstata llamado Babilonia, cuyo rey Nabucodonosor era el sistema que se iba a establecer en el mundo entero y que tenía que caer en los tiempos del fin. Así que el faraón no es una figura al azar. Si bien a través de la obra de Salomón él se vale del rey de Egipto, de Tiro, una nación que sabemos que prácticamente descienden todas de Cam, es para que tú vayas entendiendo cómo es que Dios va a hacer la obra a través de un impío en la cristiandad. Cuando hablamos de los tiempos del fin, para esos que critican la escatología, el apóstol Juan dice claramente que los tiempos del fin no son futuros. Sabían que los tiempos del fin comenzaban con Jesucristo, porque ya se estaban manifestando los anticristos en el pueblo de Dios en los tiempos del apóstol Juan, según su primera carta. Porque él sabía que el espíritu de anticristo se manifiesta en los que niegan al Cristo en el desierto a causa del aguijón en las escrituras. A esa prueba que Dios iba a mandar al mundo entero. Ese poder engañoso que Dios iba a mandarle al mundo entero. ¿Para qué? Para que el que se complaciera en la maldad y se rebelara, se lo llevara el diablo por apóstata. Entonces el apóstol Juan dice claramente, sabemos que este es el último tiempo, este es el tiempo del fin, empezó con Cristo. Todos los profetas que hablan del día de Yahvé y de los tiempos del fin se refieren a Cristo, porque Él le dio base al cumplimiento espiritual de todas las alegorías proféticas. Todas tuvieron cumplimiento en Él, y decir que no es negar que fuera el Mesías, Dios de Israel. Estamos hablando de que la gente no entiende lo que vino a ser el Cristo. Todos los profetas confluyen en Él. Todas las alegorías bíblicas confluyen en Cristo. Ahora, a partir de Cristo se iba a llevar a cabo la edificación del templo espiritual, del que Salomón solo era figura y sombra. Iba a empezar ese sistema apóstata de un rey impío que le iba a permitir en su pueblo para subyugar a sus propios ungidos. Y de eso es figura ese faraón donde José había llevado al pueblo para ser salvados de la gran hambre. La casa de José, de la casa de Raquel, según el profeta Isaías en su capítulo 9, somos nosotros los gentiles. Por consiguiente es una alegoría profunda. Fíjate que esta alegoría, cuando Moisés se presenta delante de Faraón, va a ser milagros y prodigios. Pero esta forma en la que Dios va liberando al mundo, por eso Él le dijo a los apóstoles, y baja la revelación en este momento, no vayáis a donde los gentiles, ni a donde samaritanos, id a la casa de Israel, a los perdidos, porque Él sabía que era de manos del hombre fuerte, que iba a dejar en su propia casa, que los verdaderos discípulos iban a tener que saquear las almas al mismo diablo que Él iba a establecer sobre la cristiandad. ¿Y cómo iba Dios a liberar a su pueblo? A través de plagas, a través de señales y a través de milagros y prodigios. Fíjate qué interesante que este episodio en el que Él va a convertir esta vara es justamente antes de hablar de las plagas que se iban a lanzar en Egipto.
Las plagas eran símbolo de las cosas históricas que Dios iba a ir lanzando sobre la tierra, en medio de ese mismo sistema apóstata que él iba a levantar, para ir sacando a los creyentes a meterlos al desierto. Él iba a introducir líderes perversos, guerras, langostas, muerte, pestilencia, enfermedades, para ir sacando a través de la maldición a su propio pueblo del sistema apóstata e introducirlos al desierto, guiados por ese Cristo del cual era figura Moisés, el ungido. Entonces tenemos aquí muy claro que antes él da esta señal de la culebra. Vamos a detenernos en esta señal tan interesante de la que nos habla la Biblia, porque estamos nadando muy profundo. Para los que no saben nadar, pónganse en la escafandra, porque aquí es agua por todas partes. Es en las profundidades del Altísimo que vamos a entrar. A lo mejor no me pueden seguir esos exégetas e intelectuales que lo único que hacen es hacer fábulas con las cosas de Dios a falta de conocimiento. Vamos a ir analizando la serpiente. ¿Por qué? La vara de Aarón, ¿qué es? La vara de Aarón, el sumo sacerdote, simboliza el poder de Dios. Simboliza también el sumo sacerdocio. Porque esta vara, que es la que se va a reverdecer cuando se cuestiona el sacerdocio sobre la casa de Leví, simboliza el poder a través del cual Dios va a llevar a cabo la obra. Siempre que Moisés va a hacer un milagro, utiliza la vara, porque era símbolo del poder de Dios en el sacerdocio. Por eso esa vara reverdecida de Aarón iba a estar dentro del arca del pacto, símbolo de donde está la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces esta vara no es cualquier cosa. Esta vara va a simbolizar la forma en la que Dios, a través de su poder y de su real sacerdocio, iba a liberar al pueblo de la esclavitud, del yugo de Faraón, rey de Egipto, al cual él mismo iba a dar el poder sobre su pueblo, y al cual iba a endurecer, como dice el apóstol Pablo, a través del libro de los Romanos en su capítulo 9. Vamos a seguir hablando de escatología, ustedes que son exégetas, porque ustedes todo lo mandan al futuro, porque no tienen ni idea de qué es lo que están hablando, cuando ya esta obra está concluida completamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este bastón? ¿Por qué el poder de Dios se va a convertir en una serpiente en delante de Faraón? Fíjate que el reino de Faraón es un sistema que tiene creencia en varios dioses. Es un sistema apóstata como el de Nabucodonosor, que tiene brujos, hechiceros, que hacen milagros y prodigios al servicio de Faraón, y tienen al pueblo equivocado, como tenían Jezabel y Acab al pueblo, comiendo a la mesa de Jezabel los profetas falsos, a causa del espíritu de mentira que Yahvé les había imbuido. Estos brujos hacían milagros y prodigios falsos para mantener al pueblo equivocado y esclavo, como tenía Faraón, esclavo al pueblo. Y dice que Moisés va a convertir esta culebra, esta vara en culebra. ¿Por qué una serpiente? Porque el poder de Dios y la obra de Dios, que iba a abrir en dos el mar para que el pueblo pasara en seco, que iba a golpear la roca para darle agua en el desierto, que iba a hacer que el pueblo recibiera milagros y prodigios, iba a ser a través del mismo Satanás, que era una serpiente. Pero ese poder de Dios era muy superior en conocimiento a la brujería que manifestarían los apóstatas en medio del pueblo, que como los profetas de Baal iban a mantener el pueblo danzando alrededor del becerro de oro que danzó el pueblo de Israel en el desierto. Por eso la serpiente de Moisés se tragó la de los brujos, porque el poder de Dios, aunque fuera a través del diablo que se iba a manifestar, iba a poder acabar en doctrina con toda la basura de los falsos profetas. ¿Por qué decimos esto? Vamos a ver los escatólogos. Váyanse ustedes al libro de Timoteo, en su segunda carta, en su capítulo 3. ¿Qué nos dice la Biblia? Para el fin de los tiempos, es el tiempo de Cristo, es el tiempo de la gran apostasía. Los hombres serían amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, rebeldes, infatuados. Eso quiere decir que presumirían ridículamente de las cosas de Dios. Rebeldes a los padres, engreídos, amantes del dinero y de los placeres. Estos como los brujos de Egipto, Janes y Jambres.
Estarían llevándose a las mujercillas cargadas de pecado que no se sacian de pecar. Pero persiste tú en lo que aprendiste y en lo cual fuiste redarguido conforme a la doctrina verdadera. Y dice el Señor al final de esa palabra: vosotros no seréis tentados más allá de lo que podéis resistir, porque junto con la tentación se os dará la salida. Estos pecados de los que habla Pablo a Timoteo en su segunda carta, en su capítulo 3, remitiéndote al problema de la serpiente de Moisés y los brujos que resistían a Moisés para liberar al pueblo, te está diciendo y hablando de la tentación en el desierto que Dios enviaría a su pueblo y que convertiría a los hombres en hijos de perdición. Porque la primera carta de Romanos te dice que a causa de no haber conocido a Dios, a causa de haber adorado a la criatura y no al Creador, esto es al hombre, se iban a entenebrecer en sus malvados razonamientos. Y a causa de haber manifestado frutos de muerte a partir del versículo 28 de Romanos 1, malignidad, soberbia, calumnia, contienda, rebeldía, impiedad, Yahvé los iba a entregar a pasiones vergonzosas que no convienen contra naturaleza, para practicar actos vergonzosos incluso de homosexualidad. Son los mismos pecados de los brujos, Janes y Jambres que se atribuyen a los apóstatas. ¿A causa de qué? De haber seguido el camino de Janes y Jambres y haberse convertido en brujos de Egipto, como los profetas de Baal, comiendo a la mesa de Jezabel, comiendo a la mesa de Faraón, entorpeciendo el camino de liberación del Mesías para la liberación de su pueblo de la esclavitud. ¿Y de qué ibas a sacar? Estamos nadando en revelación profética, iglesia. Estamos conociendo qué es lo que Dios ha hecho a través de 2017 años. Habíamos hablado que en Apocalipsis se habla de 21 plagas. Es el tiempo de los gentiles. La venida de Cristo ha sido progresiva. Los tiempos del fin han sido progresivos. La obra de venida del Cristo, la parusía, ha sido progresiva. Dios ha ido lanzando guerras que simbolizan las langostas, porque a través de las plagas de Egipto, como nos habla a partir del versículo 7 de los Éxodos del capítulo 7, empiezan las plagas para la liberación del pueblo. A causa de la maldición, porque Dios luego lo que hace es que maldice a los apóstatas por la ley. Si bien en Moisés las plagas simbolizaban la forma en la que Dios iba a liberar a los hombres, a saquearle las almas al hombre fuerte del sistema apóstata que él iba a permitir sobre su pueblo, en Apocalipsis nos dice el tiempo que estas plagas durarían hasta que cayera el sistema apóstata. Son 21 siglos, exactamente 2000 años. Es el tiempo de capacidad que tiene el Evangelio según ese mar de bronce elaborado por Hirán el Danita en el atrio del templo de Salomón. 2000 años exactamente. Es la misma longitud del río que cubre a Ezequiel. 2000 años. Esa es la eficacia que tiene la obra apostólica para la defensa de la muralla de la Jerusalén celestial, que Dios ha establecido a través de la obra apostólica. Porque es que Dios ha hecho la obra leudando la masa, y de una misma masa ha hecho vasos de ira y vasos de misericordia. Ahí tenemos a Faraón, rey de Egipto, que simboliza ese impío que iba a establecerse sobre su pueblo por medio de las mismas escrituras, que él le iba a dar el poder como al diablo a través de un evangelio anatema. Y ahí tenemos al pueblo ungido que iba a practicar milagros y prodigios para liberar al pueblo de la esclavitud y el yugo de Faraón endurecido por el mismo Dios a través de las escrituras. Ese pastor despiadado que no iba a tener piedad de las ovejas, y ese grupo de brujos en lo que se iba a constituir la mayor parte del pueblo, hombres soberbios, amadores de sí mismos, vanagloriosos, infatuados, con presunción ridícula, como dice el profeta Sofonías, fanfarrones, que no se sabe bien de qué presumen, convertidos en brujos, como dice segunda de Tesalonicenses en su capítulo 2, a causa de ese poder engañoso que Dios iba a erigir sobre su pueblo, para que todo el que no tuviera amor por la verdad fuera condenado. Un poder que
perdición. Hijos de perdición, los cuales manifestarían poder por influjo de Satanás. Porque es un ministerio en realidad. Un ministerio que se iba a establecer por medio de un poder seductor como la serpiente, porque Dios iba a enviar después de su Cristo a dos ungidos a cumplir con el papel de Jehú y Hazael para exterminar a los apóstatas en la casa del cristianismo y para hacerle la guerra a Israel y al cristianismo como hizo Hazael a causa de la apostasía. Y esto es lo que Dios nos ha servido en bandeja de oro, un sistema como el de Faraón, como el de Nabucodonosor, donde los justos tenemos que estar siendo perseguidos por no doblar las rodillas ante la estatua de oro de este sistema babilónico, en el que no se sigue la ley del Edén, sino que a causa del diablo estamos comiendo y bebiendo con los borrachos y maltratando a los consiervos. Es un sistema maldito. Entonces esta manifestación de la transformación del poder de Dios en una serpiente es porque era la obra como Dios la iba a llevar a cabo en la humanidad a través del mismo diablo. Y muchos dirán, ¿cómo puede Dios a través del mismo Satanás llevar a cabo su obra? Cristo vino a dar paso a las alegorías bíblicas, de lo cual aquello solo era figura y sombra. Él vino a establecer las bases del tercer templo en su propio cuerpo. Él vino a darle entrada al sistema de Babilonia. Dios sabía que no iban a permanecer en Cristo. Era necesario que una nación cumpliera con el papel de ese impío del que hablan todas las alegorías bíblicas. Esto es el rey de Egipto, el rey de Babilonia, el rey de Asiria, porque es que más claro no puede cantar un gallo. O sea que ustedes como exégetas y como maestros estén diciendo que el anticristo viene al final de los tiempos, cuando Dios estableció al anticristo desde que estableció la doctrina apostólica, dándole el poder al diablo a través de las mismas escrituras para probar la tierra. Ustedes tenían a un poder antagónico como el de Saúl. El mismo apóstol Pablo se presenta como Saúl. Ese es su nombre en hebreo. Se le cambia el nombre a Pablo, que significa pequeño llamado, como Samuel llama a Saúl. Tú crees que eres pequeño entre los hijos de Israel, pero yo te he hecho el más grande. Por eso se le llama Pablo. Pablo es el que dice, yo ya he juzgado. Pero el que juzga al pueblo, según Génesis en su capítulo 49, en su versículo 16, es Dan. Dan juzgará a su pueblo en serpiente junto al camino que muerde el talón de caballo y hace caer hacia atrás al jinete que va camino de Damasco. La serpiente introduciría el ministerio del hijo de perdición, que era Judas, llamado a juzgar y asesinar a los ungidos. Por eso Cristo le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, cuando cayó del caballo camino de Damasco. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que si aún los apóstoles o un ángel del cielo van a ustedes con un evangelio distinto que busca agradar a los hombres, a prescribiros que agradéis a los de fuera, es anatema, se están probando. Es un viejo profeta para que os volváis atrás. La ley del Edén establece claro, no se puede comer carne, no se puede trabajar secularmente. Génesis en su capítulo 1, versículo 29 al 30. La entrada al descanso de la que nos habla Hebreos en su capítulo 3 y en su capítulo 4. No se puede enseñorear de la mujer en el nuevo pacto. Eso fueron maldiciones de Génesis 3 en su capítulo 15 al 17 o 18. Cristo vino a sacarte de la maldición de la serpiente, no a meterte en ella. El Espíritu Santo nos fue dejado para guiarnos, para no caer en esa trampa, en esa tentación de la que habla el mismo Pablo a través a Timoteo. No seréis tentados más allá de la medida humana, tendréis la salida junto con la tentación. El mismo Pablo que te está diciendo que comas carne, te dice, temo que vosotros como Eva os dejéis tentar por la serpiente. El mismo Pablo que te habla a ti de trabajar, es el que te habla en el libro de los Hebreos de la entrada al descanso en su capítulo 3 al 4.
El mismo Pablo que te va a decir a ti que busques el favor de los de fuera. Es el que te dice en Gálatas 1 a partir del versículo 8. Si yo busco agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Era Yahvé que se estaba manifestando como espíritu de mentira en la boca de los profetas de Baal para dar cumplimiento al ministerio de Jehú, el rey, que iba a exterminar a los profetas de Baal metiéndolos al templo diciéndoles: yo voy a adorar a Baal más que vosotros. Teníais que daros cuenta que Dios no podía deciros a vosotros que la mujer fue la que pecó y que por consiguiente no tiene derecho a hablar en la asamblea. El Espíritu Santo vino a redimir a la mujer, que era símbolo de la iglesia. Y si Dios perdona, no recuerda, eso lo hace el diablo. Si yo te vine a traer a ti a la condición de bendición, no puedo meterte en maldición. Eso es un aguijón de Satanás. ¿Cómo piensas tú que Dios te va a decir a ti que tú puedes ser rico? Como insinúa Pablo, que con dar limosna ya basta. Si tú sabes bien, hijo de perdición, que Dios te dijo que tienes que dejar los bienes y darlo a los pobres para vivir en comunidad. Esteban murió apedreado a manos de los fariseos, incluido Pablo, porque explicó que el templo de Dios no es hecho por mano de hombre, sino el templo del Espíritu. Dios no mora en templos terrenales, con pastores terrenales que cobran y esclavizan a las ovejas. Por eso el profeta Isaías en su capítulo 28 dice que la casa de Efraín, a causa de la doctrina errada, con la mesa llena de vómito y toda clase de inmundicia, andarían ebrios a causa de la copa de Babilonia, una copa que según el profeta Jeremías en su capítulo 25, Dios iba a dar a todas las naciones para emborracharlas y volverlas locas. Y según el profeta Miqueas en su capítulo 5, iba a trillar la tierra en su era. Es que esto es una obra portentosa, poderosísima, la que Dios ha hecho. Ha levantado un hijo de perdición, un ministerio, con un anticristo perseguidor como Saúl, a través de prescripciones terrenales para los ministros. Por eso el mismo Pablo te dice, después de decirte que es buena cosa querer ser ministro, pero recuerda el misterio de la piedad. Cristo no fue justificado en la carne, esto es en la ley. Cristo fue justificado en el Espíritu, esto es por la fe que justifica. Cristo fue muerto en muerte de cruz, que es por maldición de la ley. Si tú buscas ser justificado por la ley, te vas a volver un anticristo perseguidor de los ungidos, un brujo que manifiesta poder por influjo de Satanás en el reino de Faraón. Esto todo es revelación profética que baja del cielo para conocimiento de la iglesia. Tenemos un montón de fábulas de gente esperando la tribulación para el fin de los tiempos, pero la tribulación y el horno de fuego le vino a los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego a causa de la persecución del sistema de Faraón, del sistema de Nabucodonosor, rey de Egipto, por precisamente negarse a violar la ley del Edén que prohibía comer carne. Porque lo que los jóvenes de Egipto y Daniel hacen es negarse a adorar al diablo. Era un sistema que Dios iba a erigir. Esa estatua de oro simboliza el imperio que él iba a levantar a través de Roma. La estatua es un imperio y la longitud de la estatua es el tiempo. Por eso en las visiones de Nabucodonosor usted tenía una estatua con la cabeza de oro, el pecho me parece que era de plata, bronce y hierro, y al final barro con hierro. Eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y Roma dividida. Y abajo vino la roca y partió todo y levantó una montaña y levantó una estatua de oro, cuyos reyes serían los papas y los califas, apoyados en un poder engañoso como una serpiente que Dios iba a levantar. El único imperio que ha durado 21 siglos se llama el papado.
Porque esto es un imperio romano que hay ahí. Y el imperio de los árabes, que ellos tienen su califa y sus ayatolás y sus situaciones, apoyados en un sistema engañoso y seductor como el diablo. Y esa es la obra de Yahvé con Faraón. Y en medio de ese sistema babilónico que estaban en el navío de Tiro, todas esas naciones descendientes de Cam, que Dios iba a meter en su barco, donde están hasta las naciones descendientes de Israel, de Judá y de todas partes, hijos de Jafet, de Noé, de Shem y de todo el mundo, pacto antiguo y nuevo, todo mezclado allí en el Babilonia. Pues todos íbamos a estar haciendo el templo de Salomón con los mártires masacrados a causa de los sodomitas, hijos de Gomorra, los brujos de Babilonia, los benditos profetas de Baal de la casa de Jezabel. Menos mal que Dios dejó un montón de ungidos que no doblaran sus rodillas ante Baal, porque si no, ¿a dónde estaríamos nosotros con estos príncipes de Gomorra? Si no deja Él a alguien que pueda permanecer en el Espíritu Santo, ¿a dónde estaríamos con todas estas fábulas? Todo el que se revela en contra del Espíritu Santo que te mandaron para guiarte en medio de la prueba, se vuelve un anticristo. Le llega al diablo y le caen 7 demonios peores que lo que tenía. El Espíritu lo deja por desobedecer al Espíritu Santo, por estar juzgando a través de una Biblia que tiene un aguijón más grande que el Titanic. Si te pones a trabajar, te rebelas contra la ley del descanso, te vuelves un demonio en la misma iglesia. Te rebelas contra el Espíritu Santo y empiezas a perseguir a los ungidos, apoyados en Pablo, a apedrearlos y a matarlos, porque a ti Jesucristo no te da esa potestad. Entonces, ¿a qué viene el Espíritu Santo? A sacarte del sistema de Faraón. Esto que yo estoy haciendo es comiéndome la serpiente de los brujos Janes y Jambres por medio del poder verdadero, para que ustedes entiendan que el poder de Dios no viene por sabiduría humana, ni por voluntad de varón ni de hombre. El poder de Dios viene por voluntad de Dios. Dejen ya de estar haciendo brujería y entorpeciendo la liberación de este pueblo de Babilonia y de Egipto. El Señor Dios de Israel Todopoderoso quiere que este pueblo entienda el poder en donde se ha manifestado, que salga de Babilonia, del sistema apóstata, que se den cuenta que los tiempos del fin empezaron con Cristo, la tribulación y el arrebatamiento de las almas por medio del Espíritu Santo ha sido algo progresivo. Por eso Jesús, cuando los discípulos estaban hablando en Mateo 24, dice que no pasaría esa generación hasta que todo aquello aconteciera. Dice la palabra: no gustaréis la muerte hasta que veáis al Hijo del Hombre de volver a donde estaba primero. Se lo está diciendo a esa generación que estaba ahí con él, porque lo que ha hecho el Espíritu Santo es lo mismo. Esa matanza que hubo de los mártires, ¿qué os creéis vosotros que era? Eso era la persecución del diablo. Esa era la tribulación sobre los ungidos, sobre todo el que no se arrodillara ante el sistema del diablo que venía a través del imperio romano y del mismo pueblo árabe, a través de 2 hombres que Dios ungió para levantar Babilonia en el Islam y el cristianismo, para llevar a cabo su poder de salvación a través del mismo Satanás, a quien le dio todos los reinos de la tierra. Así que, amados hermanos, esta es la revelación profética. Podéis escucharla y tomarla, o podéis obviarla, eso es cosa vuestra. A fin de cuentas, vosotros sois duros de servicio y contumaces la mayoría. Aunque yo estoy notando que un remanente hermoso y maravilloso se está acercando a mí.
Dios me ha acercado un remanente hermoso y maravilloso que conoce su voz. Y de vosotros me glorío, y en vosotros siento orgullo. En vosotros siento que merece la pena todo lo que se ha hecho en la tierra. Bienaventurado el que oye esta palabra y la atesora. Bienaventurado el que sabe reconocer al Señor su Dios para librarse del juicio. Bienaventurado el que sabe distinguir la verdad de la mentira. Esta ha sido la palabra que el Espíritu Santo tenía para el pueblo en este día. Amados hermanos, que la paz que sobrepasa todo entendimiento quede en sus corazones. Mediten en esta palabra, escudriñen las Escrituras. Dejen que el Espíritu Santo, no se dejen la tontería de estar estudiando, que Dios no necesita que ustedes estudien basura con conocimiento natural. Dejen a esa gente contumaz que tienta a Dios cada día que haga esta tontería. Céntrense ustedes en la oración y pídanle a Dios las profundidades del cielo, y Él se las dará y se las concederá por su gracia y su misericordia. Que Dios les bendiga, amados hermanos.